justo hablándote. Creo que el niño desde chiquito son las bases, ¿no? Que ya con 4 años ya agarran el celular y el iPad y empiezan a ver y ya entienden. Creo que desde esa es la base donde tienen que entender pues, que todos somos iguales, que en los colegios hay que darle también la oportunidad de esa igualdad, aunque necesiten sus momentos para ellos, pero hay que integrarlos también hacia los niños pues, que están saludables, ¿no? Entonces, pues bueno, Lorencillo lo estamos ya intentando producir. Pero Es algo... todavía no está a la venta el libro, no está a la venta el libro. No, No. estoy esperando que Grupo Planeta me conteste. Ah, ok. Tengo mucha fe de que sí, pero si no, si no, pues yo sigo, porque gracias, México da unas ayudas, Sí. unos fondos a productores. Entonces yo ya también estoy empezando a meterme en este medio de la producción. Y al final, como te digo, no tengo límite, yo no sé dónde está mi fin. Pues estoy empezando también a justo a pedir estos fondos porque está muy bien, te ayudan a crear ya la historia, ¿no? Entonces, la animación. Y se está dando todo, pero yo creo tanto en las historias estas porque yo escribo mucho la verdad, ¿no? Ujú. Hay que saber qué hay fuera. Y No, cuando hablo de la verdad, en España también hay secuestros de niños. Ha pasado muchos casos, no tantos como acá, porque el país no es más chiquito, pero pasa. sí, sí. Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué hay fuera, de que los niños no los puedes alejar de esa información, de que hay que contarles qué pasa y tienen que saberlo. Hay muchas formas de contar las cosas. Claro. Yo a través de Mariposas Blancas le muestro un poco al mundo qué es lo que pasa en México, pero Mariposas Blancas se llevan a los niños, a los mexicanos a Francia y Ujú. los árabes son los que los compran. O sea, no nos quedamos aquí en Latinoamérica. ¿Y eso está basado en hechos reales o...? Eso es, o sea, no hay alguien que me haya contado la historia, por eso no es basada en hechos reales, pero sí es algo que yo hice mi estudio de campo, sí hice mi estudio periodístico, sí está pasando, sí es cierto. De hecho, justo acaba de salir una noticia hace unas semanas de una chava que en Italia la secuestraron. Ujú. Una banda que se llaman Los Anónimos y aparecen como con unas máscaras, con unos piquitos y hacen esto, o sea, las compran para llevárselas a los países árabes. Fíjate que ahora mencionando este tema, aunque bueno, no es un poco escabroso, pero sabes que hace poquito aquí en la zona norte del país tuvimos la mala noticia, hace un par de meses, la desaparición de una compañera, una española, de una paisana, Pilar Garrido, que bueno, pues viniendo de la playa con su marido y con su bebé, pues en principio parecía ser un secuestro, después que sí, después que no. Han detenido al marido, parece ser, la versión oficial es que el marido pues tuvieron una discusión, se pelearon y él la estranguló, arrojó el cuerpo en un lugar, en un paradero de estos donde las alimañas y los animales pues se han comido el cuerpo, obviamente. Pero ahora la otra nota que salía ayer en prensa, donde está la mamá de Pilar Garrido, todavía aquí en México, en Ciudad Victoria, defendiendo al marido de su hija, diciendo que él no es el culpable, que ha sido un tema de trata de órganos o de tráfico de órganos, perdón. Este, Justo, no, justo esa es la segunda historia que estoy tratando, pero, o sea, sí se sufre mucho. Pero igualmente te digo, tienen que saber qué está pasando. claro. O sea, y justo es así, ¿no? Es una historia, no está escrita, está a mitad, Ujú. pero, o sea, esto está ya contrastada la información. Justo en el norte, como bien dices, de México, está pasando todo esto. Los traficantes que se encargaban de la trata de blancas, ahorita como el negocio está dando más dinero con el tema del tráfico de órganos, pues se están dedicando a eso. Aquí lo importante y la pregunta es, estos órganos, la mayor parte de ellos pasan a Estados Unidos. En Estados Unidos hay hospitales que se dicen de cirugía estética. Ujú. Estos hospitales en realidad lo que hacen es recibir los órganos para trasplantarlos y dar vidas. Ok, está bien. Yo estoy escribiendo esta historia porque lo que a mí me resulta pues, muy impactante es lo siguiente.
Y yo sé que los papás que tengan hijos, yo no tengo hijos, pero sé que les va a llegar mucho al corazón. Si tu hijo tiene un problema de corazón, tiene 10 años y sabes que se va a morir, sabes que en Estados Unidos hay un hospital que por $10,000 le ponen un corazón a tu hijo y vive, ¿qué haces? Claro. Pues, Aún sabiendo de dónde viene, ¿no? Se me hace una historia muy dura, muy fría, porque, pues, o sea, sí es un tema tan delicado y, o sea, a mí se me hace un nudo en el no, no, pecho. totalmente. Te prometo que como escritora sí lo vivo mucho y lloro mis historias muchísimo, pero sí considero que son temas realmente que hay que hablarlos, ¿no? Y podríamos hablar de temas más fríos, pero creo que, bueno, que no, pero este tema justo sí lo estoy escribiendo, del tráfico de órganos. Pues Sí. yo te invito cuando tengas completado el libro, que te volvamos, si te apetece, hablar de eso ya más en profundidad. Yo no quiero que esta entrevista sea así un poco tan seria, ¿no? Porque tú transmites ese optimismo, irradias esa energía que te estoy viendo, ¿no? Y la verdad que son temas que hay que saber, efectivamente, que hay que saber, pero que son muchas veces difíciles de escuchar y de asimilar, ¿no? Pero que tenemos que saber, ¿no? Y lo que tú decías, ese ejemplo, todos los que somos padres y tu hijo le dicen esto, pues probablemente lo harías. Ahí está la moralidad de la persona, las creencias, entran tantos factores que es un compromiso muy importante. Ojalá y no nos encontremos nunca en esa tesitura, Ojalá. ni en esa situación. Esto pasa también con enfermos pues, terminales de cáncer o de otras enfermedades duras, donde a veces cuando ya la medicina convencional pues te dice no hay más que hacer, ¿no? Pues hay gente que dice, oiga, mañana vaya y dé 3 vueltas debajo de este roble que se va a curar, porque soy un brujo que te dice eso. La gente lo hacemos. La gente se refugia. El otro día hablábamos con nuestra querida Eva Ortega, que es investigadora española, madrileña, que vive en Suecia, investigadora contra el cáncer, y nos decía esto: la gente al final, ese efecto placebo que hace muchas veces pues la creencia en algo, en la religión, te vuelcas en la religión, una enfermedad de ese tipo, o te tomas una pastillita que te dicen que lleva no sé qué y te cura, que realmente no es que te cure, simplemente la propia persona se nota mejor. Entonces hay una serie de circunstancias que yo creo que es muy difícil de valorar. El ejemplo que tú pones en cuanto sabiendo que a tu hijo le tienes que trasplantar un órgano y de dónde viene, sabiendo de dónde viene y que tienes que pagar, pues es difícil. Gracias a Dios en España, que somos el primer país del mundo en donación de órganos y el primer lugar del mundo en trasplante de órganos, realmente viene pues que de otras personas que por fallecimiento, por accidentes, son tan generosas que donan sus órganos para salvar a otras vidas, ya que no tienen, ya están muertos, no tienen otra posibilidad y ayudan a otras familias y a otras personas a continuar con la vida. De todas maneras hablaremos de este tema, Zalma. Sí, por supuesto, en cuanto esté todo más avanzado, porque pues sí es un tema tan importante que sí le estoy dando su tiempo. Claro. Con gusto volvemos a hablar y vemos a ver cómo Claro, queda sí, la sí, historia. y vemos esta historia, que todo tiene su parte negra y su parte buena. Exacto, Actualmente vas a lanzar o vas a empezar o vas a estrenar una obra, ¿verdad?, de teatro que has escrito tú. exacto. Se Cuéntanos. llama Penitencia, se estrena el próximo 14 de septiembre en el Teatro Nápoles, en el foro número 9. O sea, ya mismo. Sí, ya, luego, y ahí con la fecha de, ¿no? Que el tema de la celebración de la independencia de Claro, México. así es. Entonces, la verdad estoy muy feliz porque, de hecho, aparte de las historias surgen solas, ¿no? Esta historia se creó en una comida, ¿no? Que me Ajá. dijeron el director y productor Juan Antonio Edward, y actor también conocido en México. Pues él me dijo, oye, Salma, estoy interesado en hacer alguna historia, pero quiero que sea comedia. Para mí la comedia, o sea, imagínate lo que te estoy hablando, de un drama, no, a una comedia. Entonces le dije, o sea, ¿pero qué quieres? Y ahí surgió Penitencia, ¿no? Penitencia. A todos les invito a que vayan a verla. Es una obra chiquita, son 15 minutos, es teatro en corto, pero les voy a hacer que se olviden por 15 minutos de todas sus penas, problemas, estrés,
porque pues es una monja pobrecita que tiene doble personalidad. Y entonces, pues por la mañana es monja, pero por la tarde, noche, Uy, ahí se nos transforma. ¿En qué? Lo hay, descubren. hay que El verlo. tema es que va a confesarse al padre, ¿no? Al sacerdote, y pues van a surgir muchos pues, problemas entre ellos y enredos que al final, quién sabe cómo terminen. No sé si como el Rosario de la Aurora, pero está muy divertida. Salma, y entonces es el próximo 14 de septiembre. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? ¿En el mismo teatro se pueden adquirir? En el mismo teatro, o sea, es un teatro. La verdad que además el sistema está muy padre porque llegas, compras tu boleto y es una casa donde en cada, digamos, habitación hay una horita de teatro. Como son 15 minutos, Claro. se hace muy rápido. Entonces, puedes ver, si no me equivoco, 10 o 12 historias montadas, creadas, ver talento y pasar un momento muy divertido y hacer algo diferente, ¿no? No, no, es fantástico. Además, fíjate, es como muy novedoso, ¿no? De que entres en una habitación, una casa. Entonces el aforo es pequeñito, me supongo yo. Debe ser para poquitas personas cada... Sí, exacto, o sea, no es muy grande, y eso también ayuda, pues bueno, también lo ves muy rápido y cuando ya ves todas, pues, ¿para qué te quieres quedar a darte otra vuelta? Si Claro. quieres, pues con mucho gusto, ¿no? Pero sí, lo padre es eso, que la gente va entrando, saliendo y siempre está activo. Entonces, 14 de septiembre, recuérdanos otra vez el teatro, que es Es el Teatro Nápoles. Nápoles. Ok. Ajá. ¿Y va a estar todos los viernes o solo...? Las funciones van a ser de jueves a domingo durante 6 semanas Ah, consecutivas. entonces a domingos. Empezando este día 14. Ok. Exacto, 14 de septiembre. ¿Y vas a estar tú por allí viendo algún día? ¿Estarás por allá? Sí, claro, yo tengo que estar ahí checando la obra, por supuesto. Ahí de jefa, ¿no? Diciendo, no, esto... Quiero saber cómo, la verdad yo ya la he visto cómo ha quedado montada y sí te ríes. El propio productor, inversionista, me dijo: Salma, felicidades, eso también me gustó mucho porque sí le saqué la risa, o sea, inevitable. Sí te ríes, no puedes parar de reírte y eso me gusta, porque a mí me gusta mucho el teatro en corto para a nivel de escritor, a nivel actoral, de Claro. dirección. Son 15 minutos. Atrapar la atención de una persona que lo está viendo en 15 minutos no es fácil. No, yo creo que debe ser más difícil que hacer una obra convencional, porque Exacto. mantener... Entonces no es sencillo y menos en comedia, ¿no? Porque Claro, al final el drama, es que todos sufrimos claro. mucho y vivimos el dolor. Pero y siempre, no sé por qué las personas tendemos a pensar más en el dolor que en las alegrías, ¿no? Ahorita podemos hacer una pregunta, algo que te haya dolido mucho, algún sufrimiento, y corriendo te acuerdas de muchos, pero si te pregunto, dime algo que te haya hecho feliz, no sé por qué siempre tenemos que pensarlo. O sea, esto es un Claro. ejercicio actoral, también, que todos los actores realizamos para ubicar nuestros momentos y nuestras experiencias. Pero pues sí, los invito de verdad que vayan a este teatro Nápoles, está en la colonia Nápoles, el 14 de septiembre, con el director Juan Antonio Edward, y el elenco también está muy bonito, hay talento nuevo, así que hay que dar también oportunidad, eso me gusta mucho, y se van a divertir. Así No, que disfrútenlo. Ahí no. me hacen luego la crítica y todo. Claro, claro, no, no, iremos. Yo la verdad que el día 14 no estoy por ahí por México, pero creo que tengo vuelta por allí en breve y por supuesto que iré a verlo. Ahí nos ponemos en contacto y iré a verlo porque hay que ver las obras y el arte que hacemos o que hacen o que hacéis los españoles que estáis aquí. Pues Dalma, yo por mi parte quiero agradecerte. Bueno, me imagino que era la última pregunta que tenía aquí apuntada, que te ves mucho tiempo aquí viviendo, ¿no? En México. Sí, No. sí, me veo mucho tiempo, pero me veo también con mucho dinero para ir a visitar a mi familia a Ah, bueno, España. Pero sí, sí, mira, sí, yo siempre digo, Zalma, cuando nos dices que te has ido muy lejos a vivir, porque exactamente en línea recta desde Madrid a Ciudad de México son 9.150 kilómetros, que son un buen número de kilómetros, sobre todo para irlos caminando, más que nada no hay carretera. Pero cuando me dices que te has ido muy lejos, digo, no, no, si no estamos muy lejos, estamos a 1.000 euros de distancia, que es lo que vale un billete medio de avión, más o es- menos, unas veces más, otras veces menos. Realmente lo que decíamos, la tecnología nos ha ayudado a estar más cerca de nuestra familia por medio de estas herramientas.
del Sky, del WhatsApp, del teléfono, del internet, pero sí es verdad que hay que